Bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando con Daniela Lichinizer, es una periodista de Infobae, escribe unos artículos muy buenos sobre fútbol femenino, yo la leo mucho a ella, es una gran periodista, como les decía, escribe unos artículos que están muy buenos, vamos a charlar sobre eso, sobre hace cuánto que se dedica a escribir sobre el fútbol femenino, escribe de otras disciplinas también, los aborda de una manera muy interesante, así que en un ratito nada más cuando se sume vamos a charlar sobre eso. También cubrió el mundial, el último mundial de fútbol femenino, el de Francia 2019, estuvo ahí, así que esa fue una gran experiencia para los que la pudieron vivir de cerca como ella, así que vamos a preguntarle acerca de eso también y cuáles son sus próximos proyectos. Trabaja en radio también, así que vamos a charlar un largo rato con ella cuando se sume. Hola Lulu, ¿cómo andás? Ahí la veo a Lucy, la plebe que se va sumando al vivo. Vamos a ver si está Daniela Lichinizer. Seguramente lo habrán visto en las historias. Vamos a esperar un ratito a que se sume Dani para poder empezar con la charla. Y yo sigo con este estado gripal, así que no es coronavirus, no se preocupen. Es como pasamos el invierno a los alérgicos. Una cagada. A ver, ahí sí, ahora está Dani, así que la vamos a sumar para empezar esta charla. Bueno, como dije en el vivo del sábado, voy a hacer el esfuerzo para que se me entienda, pero esta congestión me está matando. Vamos a esperar que se sume Dani. Hola Dani, Hola, Bren, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Me ves bien? Bien, te veo perfecta, te escucho perfecta. ¿Vos a mí? Sí, perfecto, perfecto. Al principio te había notado un poquito tildada, pero ya te veo y te escucho bárbaro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Viste cómo son las conexiones? No nos podemos confiar mucho nunca del wifi de las empresas, pero bueno, trataremos de que salga lo mejor posible. Bueno, primero agradecerte por tomarte el tiempo para esta charla. Yo estuve adelantando un poco acerca de vos, que sos periodista de Infobae, que tuviste la posibilidad de estar en el Mundial de Francia, que escribís unos artículos muy buenos sobre fútbol femenino. Yo recién contaba, te leo mucho, están muy buenos, así que lo primero que te quería preguntar es cómo decidiste o por qué decidiste dedicarte al periodismo. A ver, todo empieza desde muy chiquita. Yo siempre digo que tengo la fortuna de poder dedicarme a lo que yo considero que siempre fue mi vocación. Yo desde los 10, 11 años que sé que quiero dedicarme al periodismo, eh, tal vez no al deportivo específicamente. Yo cuando tenía 11 años decía que quería ser periodista. Ya en ese momento mi pasión eran los deportes. Voy a la cancha desde que tengo uso de razón, y cuando tenía 11 años miraba fútbol de acá, fútbol internacional, tenis, Fórmula 1, vóley, miraba todo. Pero bueno, así surgió. Yo quería ser periodista porque yo decía que quería informar a la gente y ayudarla a que sepa lo que esté pasando. Y bueno, fue una idea que mantuve durante toda mi adolescencia, y obviamente cuando me tocó elegir la carrera, yo ya sabía que iba a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y nunca dudé de que la orientación que tenía que seguir era la de periodismo, porque era lo que siempre me había apasionado. Y bueno, así fue. Afortunadamente, bueno, terminé la carrera, me recibí y pude empezar a trabajar bastante rápido, donde ya estoy hace casi 9 años, que es en Infobae. ¿Y cómo llegaste a ese medio? Porque es un medio importante. Perdón, pero estoy con una Sí, congestión. no, no, tranquila. Eh, Mira, llegué también de una forma bastante azarosa y con mucha suerte, porque yo estaba terminando la carrera, estaba en el último año rindiendo las últimas materias. Yo trabajo desde muy chiquita, desde los 17 años, pero siempre trabajé en otras cosas, nada que ver con el periodismo. Eh, y yo en ese momento ya sentía que tenía que empezar a buscar un trabajo de eso, y no sabía cómo porque la realidad hasta el día de hoy incluso es que
no salen en el diario o en las páginas de trabajos avisos para trabajar en los grandes medios de Sí. comunicación. Entonces, en ese momento me acuerdo que imprimí un montón de currículums, los metí en sobres y me fui, busqué las direcciones de todos los medios más importantes y me fui uno por uno y los dejaba en las recepciones de los medios, dejaba mi currículum y casi de casualidad un día leí un artículo en Infobae que estaba firmado por un periodista de la redacción, que realmente tampoco era una persona muy reconocida, y se me ocurrió mandarle un mail. Simplemente le mandé un mail contándole que me estaba por recibir de la carrera de comunicación, que estaba buscando trabajo. Tuve mucha suerte, hoy es el subdirector de Infobae, Leonardo Tagliabue, que yo le agradezco hasta el día de hoy, que me respondió muy rápido el mail diciendo que iban a guardar mi currículum y a los pocos meses me llamaron para una prueba y unos meses después entré siempre en la sección deportes, pero digo, fue bastante azaroso porque yo no conocía a nadie, fue lanzarme y mandar un mail y así empezó mi carrera. No, muy bueno porque siempre hablamos, ¿no? De que hay que tocar todas las puertas y siempre una va a dar justo y ese fue tu caso. Está buenísimo compartir estas historias porque a veces también nos frustra un poco no poder encontrar trabajo, pero vos lo hiciste desde muy chica, como nos decías, y por eso tuviste esa posibilidad, porque desde apenas empezaste, o sea, supiste, ¿no? Cómo tocar las puertas. Sí, sí, pero fue una búsqueda que en un momento, te soy sincera, se volvió un poco tediosa y un poco Claro, decepcionante, porque así como te lo conté yo ahora rápido, no es que se dio de un día para otro, fue una claro, búsqueda que sí. duró casi un año, fui a entrevistas en otros lugares y no se daba, y también la realidad marca que el periodismo es un sector muy precarizado y antes de entrar a Infobae había tenido tal vez otra oferta, recuerdo para un medio que hoy no existe más, pero y que era realmente casi esclavizante y todas esas cuestiones, digamos, la dificultad de entrar a un lugar o que te ofrezcan entrar y con condiciones que son realmente muy, muy pobres, es como que te va frustrando, te va generando esa sensación. Y cuando, bueno, a mí me llamaron de Infobae para hacer una prueba, no lo podía creer. Y cuando me dijeron que estaba aún menos, de hecho, hasta el día de hoy siempre cuento que yo fui, hice la prueba para entrar y tardaron como 4 meses en llamarme para avisarme que entraba. Y cuando me llama la persona de recursos humanos para decirme, mira, mañana tenés que ir a hacerte el preocupacional, me acuerdo que le dije, pero ¿estás segura que soy yo, no? Daniela Lichtenstein, le digo que yo fui hace varios meses. Me dice, sí, sí, sos vos, mañana tenés que ir. Y bueno, por eso digo, entiendo mucho la frustración que a veces se genera cuando una está en la búsqueda constante y no se da. Es muy, muy difícil realmente hoy en Argentina entrar a los medios de comunicación y aún más cuando no tenés ninguna experiencia. Claro. Y de fútbol femenino, ¿hace cuánto que escribís? O sea, bueno, en el medio me imagino que escribiste siempre de deporte, como me decías, muchas cosas, pero ¿cuándo empezaste a dedicarle tiempo a los artículos de fútbol femenino? Y a ver, yo entré en FOBA en el 2012 y como vos bien decís, ahí yo en la sección deportes escribo de todo, todos escribimos todo. Pero en el aproximadamente 2015, 2016, empecé con una cuestión de cuestionarme a mí misma, mi práctica cotidiana y adentro, no solo de buscarme nuevos desafíos personales, sino de empezar a pensar yo como feminista, porque siempre me identifiqué así, ¿por qué no le estaba dando el espacio en la sección en la que trabajaba a los contenidos de las atletas mujeres? Que la realidad es que hoy en 2020 tienen poco espacio, imagínate lo que era en el 2015. Sí, Eh, entonces, ahí fue como que empecé a preguntarme a mí misma por qué no estaba dando esos espacios y dije, bueno,
de a poquito voy a empezar a escribir algunas notas. Recuerdo que una de las primeras notas que hice fue a una entrevista a Estefanía Banini, que en ese momento ella jugaba en Estados Unidos, en Washington Spirit, y a mí como que esta nota me abrió la cabeza en un montón de sentidos. Primero, por empezar a conocer cuál era la realidad del fútbol femenino. Eh, Primero porque después cuando te terminar esa entrevista sentí algo en el cuerpo, no sé cómo decirlo, pero que me pasa hasta el día de hoy cuando termino una buena nota y digo, wow, qué lindo tener la posibilidad de contar esto. Y aparte porque en esa nota Estefanía me contó que cuando yo le pregunté por la selección argentina, ella me dijo, no, bueno, ahora la selección argentina no, hace varios años que no estamos entrenando, no está participando en ningún torneo, así que no estamos. Y yo me quedé pensando, ¿por qué la selección argentina femenina no existe? Y Claro. a partir de ahí, bueno, me fui un poco involucrando en el tema con algunos contenidos y en el 2017, cuando la selección argentina vuelve a trabajar, vuelve a tener a Borrello como técnico, vuelven a prepararse para la Copa América del 2018 y las jugadoras deciden ir al paro y deciden ir a la huelga porque la AFA no les estaba pagando los viáticos correspondientes, que en ese momento eran 130 pesos por día de entrenamiento, me acuerdo hasta hoy, o sea, era ese monto ínfimo y encima no se los estaban pagando, y bueno, en ese momento hice toda la cobertura de la cuestión esa de ese conflicto, y ahí fue cuando ya me metí de lleno, ya decidí que era el tema sobre el que tenía que especializarme, sobre el que me gustaba escribir, sobre el que pensaba que tenía que tener un espacio en los medios masivos de comunicación porque no estaba en ninguno, muy chiquitito, y afortunadamente tuve el espacio para poder desarrollarlo. Yo en eso soy una agradecida porque tengo el lugar hasta el día de hoy para poder escribir de eso con total libertad. Eso es fundamental, el espacio que vos tenés para poder hacerlo, porque a veces podés tener la intención, pero no tener lugar, y el uso que vos le das a ese espacio que tenés. Justamente acá, fíjate que Flor González, que es una colega también de allá de Buenos Aires, yo soy de Santa Fe, no sé si te dije, Flor es de allá de Buenos Aires, y dice, bueno, que ella también te lee, y que te pregunte qué opinás acerca del artículo que publicó Daniela Avellaneda en Clarín, no sé si lo recordás. Por Sí, eso te hacía claro. mención de esto de la importancia del lugar, ¿no? Cuando tenés la posibilidad de hablar, ¿cómo lo haces? No sé qué opinas al respecto de ese informe. Sí, sí, totalmente, me lo acuerdo y a mí me parece que todavía para abordar ciertos temas hace falta una capacidad analítica que vaya un poco más allá y que los y las periodistas deportivos tenemos que trabajar esa capacidad de análisis para no quedarnos solamente en lo básico. Creo que esta nota describía una realidad, incluso con términos horrorosos, hiperdiscriminatorios. Eh, lo recuerdo, decía algo así como que las futbolistas las mujeres tienden a ensanchar caderas durante la cuarentena, supuestamente citando a una fuente directa desde la AFA que había dicho eso, y todas cuestiones que iban más allá a analizar, se analizaba desde una cuestión meramente económica, como si de unos meses para acá el fútbol femenino estaba obligado a generar ganancias millonarias para poder tener la legitimidad de tener una liga profesional o de tener las condiciones mínimas de trabajo, cuando la realidad es que tenemos que ir más allá, y en esto también es muy importante la perspectiva de género, porque estamos hablando de atletas mujeres con todos los prejuicios, discriminaciones y tabúes que tienen las mujeres en el deporte históricamente. Entonces, ¿cómo vamos a pedir tener una liga de fútbol femenino
hipercompetitiva de 9 meses para acá, y digo porque ni siquiera se pudo terminar la temporada, la primera temporada Ujú. profesional por el tema de la pandemia, pero ¿cómo podemos pretender tener una liga que genere ganancias de 9 meses para acá, o tener un espectáculo realmente de niveles futbolísticos altos cuando las jugadoras ni siquiera cobran un salario que les permita dedicarse a eso? Entonces tienen que estudiar, trabajar, entrenar, jugar los partidos, muchas ser madres o tener tareas de cuidado en sus casas. Con estas múltiples actividades, entonces es muy difícil también desarrollar una práctica acorde al alto rendimiento. Hay un montón de factores que hay que analizar que en esa nota, por ejemplo, estaban dejados de lado, ni siquiera se tomaban en cuenta. Tampoco se tomaba en cuenta el rol y la responsabilidad que tienen que tener los clubes y las instituciones para dar los espacios correspondientes, para apoyar, para fomentar la práctica. Había un montón de cosas realmente que estaban quedando por fuera, entonces por eso digo que tenemos que practicar esta capacidad analítica de ver un poquito más allá de lo que se presenta, ¿sí? Y la perspectiva de género para mí es clave en este tipo de cuestiones. Eso también te quería preguntar, ¿vos pensás que el fútbol femenino nos da la posibilidad de abordarlo desde otras áreas? Porque no es solamente el deporte en sí como pasa con el masculino, que a mí me encanta ver fútbol femenino, masculino, me encanta cubrirlo, pero es difícil abordarlo desde otros puntos de vista como sí se puede hacer con el femenino. Ah, yo siento eso, no sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, totalmente, pero mira, también justo ahí vi en la lista que estaba conectada también Romy Sacher, que la conozco hace varios años, y a esta pregunta que vos me acabas de hacer, me acuerdo que el día del repechaje de la selección argentina en Panamá lo vimos juntos con ella en un evento que había organizado ahí el femenino, y me acuerdo que hablamos sobre esta cuestión y de Romy también me decía, ojalá algún día también podamos dejar de lado la historia de superación y de lucha, y podamos hablar también de fútbol cuando hablamos de fútbol femenino. Yo creo que están las dos cosas. El fútbol femenino nos permite hablar de muchas cuestiones sociales, porque como siempre me repiten las futbolistas cuando las entrevisto, las desigualdades que se ven respecto de las mujeres en la sociedad se trasladan adentro de la cancha, y eso es ineludible y no podemos dejar de contarlo. Y es también un foco desde dónde abordar la cobertura del fútbol femenino, pero está bueno también que empecemos a hablar de fútbol y de cómo juegan las jugadoras, y ahora se está moviendo, por ejemplo, mucho el mercado de pases, y está bueno también hablar de esos temas, o de sistemas, o de formas de juego de los equipos. Me parece que está bueno abordarlo desde un montón de ángulos. Claro, claro, sí, sí, coincido totalmente con eso. Y bueno, vos tuviste yo creo que el mayor evento que puede cubrir un periodista es un mundial y vos tuviste la posibilidad de estar en Francia 2019. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue el único mundial que cubriste o cubriste otro ya? Sí, 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 mi primer mundial, la verdad fue increíble. Hasta el día de hoy yo no puedo creer poder haber viajado a hacer la cobertura de un mundial como periodista. Como vos decís, es el sueño máximo que una se plantea cuando empieza a laburar de esto, y haber podido ir a un mundial, que sea un mundial de fútbol femenino, tiene toda una carga simbólica mucho mayor, porque en Argentina lo que pasó también con Francia 2019, que éramos un grupo de 15 periodistas más o menos cubriéndolo desde allá, fue algo inédito, porque nunca había pasado. Bueno, Argentina no clasificaba desde el 2007 a un mundial, pero al 2003 y 2007 no creo realmente que haya ido nadie, y que de repente fuéramos un grupo de 15 cubriendo desde allá para distintos medios era increíble. Y bueno, sí, 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 es una experiencia que no me voy a olvidar jamás y que te enseña un montón. Es
muy duro cubrir un mundial, es real, sí, no se duerme, se come cuando se puede, estás de aquí para allá, te pasan cosas increíbles en el medio que eh, siempre les digo a las periodistas, a Aye Pujol, a Nuca Fuchs, ya que, bueno, a Neme y Jos también que estaban, eh, si no fuera por ese equipo que armamos allá y esas redes que tejimos, había cosas que nos pasaban que son para hacerte una bolita y llorar de impotencia, pero estar todas juntas y laburar en equipo pudimos sobrellevarlas mucho mejor. Fuiste acreditada, ¿sí? Por lo que vi en tus fotos, estabas acreditada, no fuiste como hincha. No, no, no. Yo me acredité por Infobae y yo aproximadamente, yo cuando Argentina ya clasificó en el repechaje en noviembre del 2018, a forma de chiste un poco, empecé un hashtag en Twitter que era un mundial para Dani Lichi, pensando que, a ver, un poco, obviamente para visibilizar el trabajo que venía haciendo y pensando Claro. que era importante estar allá, pensando que tal vez alguien se podía copar alguna marca o algo para buscar sponsors, porque la realidad es que yo pensaba que Infobae no iba a afrontar la cobertura de ese evento. Veníamos de un 2018 en el que no se habían mandado enviados al Mundial de Rusia, entonces yo pensaba, ¿por qué van a mandar una periodista al Mundial femenino? Y bueno, lo empecé como una forma de chiste y ya en marzo, sí, marzo, dije, bueno, yo voy a tomarme esto en serio porque yo quiero ir, yo tengo que estar ahí, yo vengo trabajando en esto, no me puedo perder este mundial que va a ser histórico. Y presenté un proyecto de cobertura a mis editores y coordinadores ahí en Infobae, que incluía todo, desde el hotel y la comida hasta un sumario de notas que se podía hacer desde allá. Eh, y bueno, una semana antes de que comience el mundial, me confirmaron que me aceptaban el proyecto. Y bueno, me confirmaron eso, creo que un lunes me sacaron los pasajes y el jueves siguiente ya viajé a Francia. Yo ya tenía la acreditación porque yo estaba confiada de que se iba a dar de una manera u otra. No sabía cómo, pero tuve toda la confianza que tenía. Sí, sí, yo me veía ahí, me visualizaba, entonces bueno, me acredité y bueno, la pude usar la acreditación, por suerte. ¿Y te quedaste en la primera fase o, digamos, hasta que quedó eliminada Argentina o seguiste un par de partidas más? No, 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 me volví de hecho al día siguiente, fue muy loco porque Argentina, incluso después de empatar con Escocia, todavía tenía chances de pasar a octavos de final, dependía de un resultado de un partido al día siguiente, pero yo ya tenía pasajes para el día siguiente para volver, y la realidad era que cambiarlo era muy, muy caro, muy, creo que salía más caro que toda mi cobertura ahí, y me acuerdo de estar escuchando, no, estaba mirando Twitter el partido ese, que ahora no recuerdo quiénes lo jugaron y que de ese resultado dependía si Argentina pasaba o no, que Camerún, encima Nueva Zelanda, si no me equivoco, y el otro no me acuerdo. puede No, ser, no, pero no me acuerdo. se definió aparte sobre el final y yo estaba, Sí. dele actualizar Twitter, dele actualizar, y yo ya estaba en el tren yéndome al aeropuerto, con una sensación rarísima en mi interior, porque era tipo, obvio que por un lado quiero que Argentina clasifique porque esto es histórico y porque les va a tapar la boca a muchísima gente, y por el otro lado era, pero yo estoy con mi valija acá yo yéndome y si pasa no lo voy a poder ver. Era una sensación muy rara la que tenía, pero sí, estuve solo la primera fase, fui a ver los tres partidos de Argentina, fui a ver Estados Unidos-Chile y fui a ver el partido inaugural también entre Francia y Corea. Ah, bueno, pero fue completísima la cobertura. Por ser, bueno, breve la primera fase, pero viste al equipo que terminó siendo campeón, Argentina, el partido inaugural. Claro, no, fue
No, tremendo lo que te tocó vivir. No, no, fue increíble el partido inaugural, sobre todo en el Parque de los Príncipes, que jugaban las locales, así que estaba llenísimo el estadio. Hacía un frío que no me olvido más, pero cuando empezó a sonar el himno de Francia, la marsellesa ahí, todo el estadio cantando y alentando un partido de mujeres, era algo que nunca jamás había visto en mi vida y se me ponía la piel de gallina con cada acción que pasaba y la gente gritaba y después los goles. Realmente fue muy, muy emocionante y el de Estados Unidos, ni decirlo. Aparte de ese día también, bueno, Chile es muy loco porque, bueno, ganó Estados Unidos, ganó muy bien, pero Chile hizo ese día un gran partido. La arquera Tian Endler, que es una arqueraza tremenda, se atajó todo, todo. Así que fue un partidazo también y no, fue realmente una experiencia increíble ver a los hinchas mezclados, ver hasta el día de hoy tengo los videitos en el partido de Estados Unidos, en la previa había muchísimos hinchas de Estados Unidos y los nenes y las nenas todos con las camisetas con los nombres de Alex Morgan, Megan Rapinoe. Claro. Es muy loco ver nenes, varones, con camisetas de jugadoras mujeres. Eso está buenísimo. Por acá te saluda Ayelén Pujol, que le mandamos un saludo. Ayelén estuvo hablando con una Hola. colega de Santa Fe hace algunos días con Nati Negri. Vi el vivo muy bueno, así que un saludo para Aye y para Nati también. Y No, bueno, te quería antes, preguntar, sí. vos que estuviste ahí en el partido, en lo que fue el partido de Argentina con Escocia, porque yo acá en el living de mi casa lloraba. ¿Qué te produjo a vos y cómo veías a la gente en ese partido que fue tremendo? Uy, sí, sí, fue, creo que hasta el día de hoy no encuentro muy bien las palabras para definirlo. Sobre todo nos recuerdo a nosotras, bueno, ahí está Aye del otro lado, a Nuca, a Romy, a Nico, a Ile Manucci, todos estábamos, pero nos mirábamos y no los podíamos creer. Al principio del partido fue durísimo porque, bueno, primero viene ese cabezazo de la Roqueta al palo que si entraba tal vez cambiaba toda la historia, pero bueno, estamos hablando de cosas que no pasaron. Y cuando Argentina ya queda 3-0 abajo, estábamos muy tristes porque nos parecía que ese equipo no merecía una despedida así del Mundial. Nos Claro. parecía que ese plantel había tenido una lucha enorme para llegar hasta ahí, que había hecho un desempeño tremendo ante dos equipazos como son Japón e Inglaterra, empatándole a las subcampeonas del mundo, campeonas en el mundial anterior, cayendo solo 1-0 ante Inglaterra, una potencia, y la verdad caer 3-0 ante Escocia era muy injusto, era muy doloroso y era también, temíamos un poco lo que iban a hablar después al otro día porque sabemos los Claro. crueles que suelen ser en las redes y ese tipo de cosas respecto de lo que se iba a decir del equipo y de las jugadoras y del fútbol femenino. Y bueno, después cuando Mili hace el gol dijimos, bueno, al menos Mili, una hizo un gol en el Mundial, una se va con una alegría, como que nos quedábamos con eso, cuando hace el golazo 11 por arriba de la arquera, sacadas totalmente, y no, ya cuando fue el tercero con el penal, que él se lo ataja, que se lo repite, último minuto, no puedo explicar lo que nos corría, yo temblaba de alegría, de emoción, de nervios, de ansiedad, de todo junto, eh, y nada, casi llorábamos cuando terminó el partido, nos quedamos con ganas, la árbitra lo terminó un poquito antes y nos quedamos con ganas de ver si Argentina lo podía ganar en el final, pero bueno, no, es una experiencia inigualable haber podido estar ahí. Ahí ayer dice, lo que gritamos del tercer gol, tremendo. ¿Y tuvieron posibilidad o tuviste posibilidad de charlar con prensa de ahí, de Francia, de otros lugares? ¿Qué opiniones tenían sobre Argentina? Eh, Mira, poco porque, bueno, no, más que nada en los espacios ahí comunes de prensa de los
estadios, podíamos hablar un poco. Sabemos que Argentina era un equipo conocido prácticamente, que se sabe que era, como se dice normalmente, la cenicienta del torneo, Claro. ese equipo que va un poco a ver qué pasa, ¿no? Y que a priori se piensa que no va a pasar la primera ronda, y está claro que Argentina sorprendió a muchísima gente con su actuación. Pero no, la verdad es que mucho no pudimos hablar ahí. También estábamos todas muy abocadas a lo que estábamos haciendo, generando nuestros propios contenidos, dividiéndonos para, bueno, vos agarras a esta jugadora en cenamita, vos a esta, nos pasamos, y era realmente muy vertiginoso los días de partido. Claro, sí, no, aparte me imagino ustedes estando ahí tratando de sacarle el mayor jugo posible a la situación, ¿no? Con tratar de cumplir con todas las jugadoras. Acá justamente Flor nos pregunta si tenés alguna favorita en la selección. Te pregunta. A ver, eh, a mí me gusta mucho la dupla central que tenemos. Yo en especial soy muy fanática de los y las defensores y defensoras en general en el fútbol, así que para mí la dupla Barroso-Cometti es una garantía en el fondo. Aparte se complementan muy bien, dos estilos muy distintos atrás, pero creo que ahí tenemos un futuro enorme. Y después a mí me encanta Mariana Larroquette. Es una jugadora que me parece súper versátil, que puede jugar en el medio, puede volantear, puede ir más de extremo, y en el área es letal, así que a mí me encanta Larroquette. Con respecto a las jugadoras, bueno, vos hiciste un hilo en Twitter sobre Vanina Correa y recibiste un premio, puede ser, lo vemos en tu cuenta de Twitter. No sé si me puedes contar de qué se trata eso. Ah, sí, cuando Vanina Correa ataja el penal ante Inglaterra, ahí rápido a mí se me ocurrió armar un breve hilo contando, porque nosotras las que cubrimos fútbol femenino lo sabemos, pero yo no sé si el gran público sabe que Vanina Correa no solamente juega al fútbol, en ese momento estaba en Rosario Central, sino que también trabaja, que es mamá de mellizos, que se retiró, que volvió, que es una de las referentes de este equipo, que para nosotros tal vez es un dato que ya conocemos y damos por descontado, pero para el gran público, que aparte en ese momento te estaba sumando a la selección femenina y que tal vez era la primera vez en su vida que veía un partido, tal vez no. Entonces escribí brevemente un primer tuit en el que conté esa situación de su vida y de su presente deportivo, y después abajo yo antes del Mundial había hecho una nota sobre las arqueras de la selección, hablando unas de las otras, cuáles son sus fortalezas, sus características. Hablé también con Mauro Dobler, que es el entrenador de arqueras de selecciones femeninas, y brevemente entonces escribí ese primer tuit y después abajo le agregué esas consideraciones que era una descripción de Mauro Dobler sobre las características de Vanina Correa, y después de Lauchi Oliveros, que hoy es arquera de Boca, también hablando sobre Vanina. Y un mes después que volví del Mundial, un mes y medio después, me avisaron que, bueno, Twitter había elegido a partir de un jurado los mejores tweets del Mundial, y ese breve hilo había ganado en la categoría de periodistas y comunicadoras, y bueno, me sorprendió muchísimo, ni siquiera sabía que había un concurso, ni siquiera sabía que estaba entre las seleccionadas, nada, y bueno, fue un mimo bastante lindo. Creo, mira, el pajarito, el premio ni siquiera lo tengo acá en casa, quedó en la redacción, en la mesa ahí de deportes, no lo veo hace 4 meses. Cuando vuelva ni siquiera sé si va a estar. Ah, pero lo tenés que tener en tu casa, ese fue todo mérito tuyo y la rapidez de poder hacerlo en el momento, ¿no? Con la información que ya tenías y aprovechar el momento justo. Sí, bueno, creo que es eso. Nosotras al cubrir esto ya todos los días y al especializarnos vamos juntando datos sobre las jugadoras, sabemos
un poco qué hacen más allá de su carrera futbolística, de dónde vienen, por dónde pasaron, qué hacen aparte de jugar al fútbol, que es un detalle no menor. Y bueno, Claro. sí, en el momento ocurrió porque aparte era obvio, y era algo que yo sabía desde antes de ir al Mundial, que Francia 2019 iba a ser un boom, que los partidos de la selección argentina iban a ser súper vistos. En la previa tal vez no se le dio tanta importancia, pero creo que las que veníamos cubriendo esto sabíamos, porque Argentina es un país hiper futbolero, Francia iba a tener muchísima cobertura internacional y no había manera que esas dos cosas no dieran como resultado que los partidos de la selección argentina se terminaran viendo. Entonces, cada vez que jugó Argentina en las redes, lo que explotaba eran los comentarios sobre las jugadoras. En el primer partido Vanini, en el segundo Correa y después todo lo que pasó en Escocia con el segundo. Entonces, en ese momento había que aportar información y aportar información de calidad, porque ese mismo día también gente por subirse a la ola de lo que estaba pasando, tuiteaba cualquier cosa respecto de los trabajos que tienen las jugadoras, nada más por subirse a la ola, pero bueno, sí, sí, era estar en el momento y salir rápido. Dani, te quería preguntar, fuera de lo que es la selección, sobre el torneo semiprofesional de primera de AFA, ¿qué pensás que falta por mejorar? Yo siempre digo que la semiprofesionalización fue un gran paso, pero que hay cosas para pulir, hay mucho para hacer todavía. ¿Cuáles pensás que son esas cuestiones a mejorar? A ver, hay muchísimo por mejorar. Siempre decimos que la semiprofesionalización es un primer pasito, no es el objetivo ya al que llegamos, el punto ideal, de ninguna manera. Hay muchísimas cosas por corregir en cuanto a condiciones de trabajo para los equipos. Lo estamos viendo también ahora que, bueno, ya pasó el 30 de junio, que es cuando cayeron los contratos y que las jugadoras empiezan a moverse también en busca de mejores condiciones, muchas yéndose afuera, muchas dejando sus clubes o cambiando, muchas también dejando porque no pueden llevar, se dieron cuenta que no pueden llevar adelante un entrenamiento intensivo al mismo tiempo que tienen que trabajar horas y horas para llevar un plato de comida a su casa. Falta mucho en cuanto a apoyo de los clubes, que puedan entrenar en horarios decentes, que no queden siempre las mujeres para el final, que tengan los materiales correctos, que también a nivel mediático y de difusión se les dé el espacio que les corresponde y analizado desde el punto de vista que corresponde. Queda muchísimo por hacer también a nivel federal, ¿no? Porque vos allá estás en Santa Fe y tienen su liga y no sé si repercutió en algo el tema de la semiprofesionalización sobre una primera división que se juega exclusivamente en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires. Falta, me imagino que allá no creo que haya tenido demasiada repercusión en esto. Mira, casualmente la semana pasada hice un informe para el programa en el que trabajo sobre la federalización, ¿no?, del fútbol femenino y hablé con Elsa Bronado, que es la presidenta del Consejo Femenino acá de Liga Santafesina, y ella me decía que si bien la liga participa en los torneos que organiza el Consejo Federal y demás, sería ideal que algún día el torneo llegue a ser federal para que los equipos de acá tengan una mayor posibilidad. Acá en Santa Fe hay un potencial tremendo, hay muy buenas jugadoras, pero muy pocas posibilidades. Vos fíjate que, bueno, Giselle Vidal jugó en Unión, está en San Lorenzo ahora, Sofi Chemes también salió de Unión, está en Racing. Entonces hay potencial, pero también falta un compromiso de los clubes. A mí me consta el trabajo que hace Elsa en Liga, es tremendo, pero si, a ver, los presidentes de Colón y Unión no apuestan por el femenino, Elsa desde su lugar de Liga mucho no puede hacer. Entonces, Sí, coincido con vos con lo que decías hoy, es toda una cadena y son responsables los clubes. Yo creo que los medios están, pero hace falta apostar aún más todavía por eso.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, también la única salida para las jugadoras del interior hoy es Buenos Aires también. Y eso es un tema para las ligas locales o regionales porque digo, las jugadoras del interior también quieren venir a jugarse acá porque hoy saben que también tienen, hay posibilidades para irse a jugar afuera, lo estamos viendo ahora incluso y poder vivir del fútbol para algunas es una realidad, sobre todo, reitero, yéndose a jugar afuera, entonces también eso le quita a las ligas del interior, a las jugadoras más destacadas, que tal vez tengan la suerte de ser vistas. Por ejemplo, yo hace una semana publiqué una nota con Paulina Gramaglia, que es la capitana de la selección sub-17, que juega allá en Talleres de Córdoba, juega en la Liga Cordobesa, y ella sabe que seguramente su futuro muy, muy pronto, a muy corto plazo, va a estar acá en Buenos Aires, porque también en el interior no hay el desarrollo que con un montón de falencias se está posibilitando acá en Buenos Aires. Claro. Sí, 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 bueno, casualmente de eso trataba de mencionarlo yo en el informe. Y si bien, por ejemplo, te cito el ejemplo de Unión, ¿no? Que es un club que le da importancia al fútbol femenino, de hecho ha prestado el 15 de abril para que las chicas puedan jugar la final de Copa Santa Fe, pero todavía falta, ¿viste? Central apostó en serio, yo creo, por el fútbol femenino, llevar a competir una disciplina a Buenos Aires con todo lo que eso implica me parece es un ejemplo, ¿no? Para el resto de los clubes, que si Central puede hacerlo, los otros también podrían hacerlo. Ya el caso de Colón es mucho más complicado. Eh, Prácticamente no existe el fútbol femenino en Colón. Le dieron el nombre y nada Sí, más. sí, sí, por eso. Falta también el compromiso de dirigentes y eso también nos lleva a la falta de mujeres en las conducciones de los clubes, de una perspectiva de género desde adentro de los clubes, que también empiecen a considerar el fútbol femenino como una disciplina que tiene el potencial para, a ver, dejar el amateurismo también, pasar a dar un salto de calidad hacia el profesionalismo o el semiprofesionalismo y si querés, eventualmente generar ganancias para el club, porque bueno, si vamos a ir a lo económico, que muchas veces es lo que le interesa a las instituciones, hay un potencial, hay que saber aprovecharlo, pero bueno, también se piensa en las mujeres como, bueno, déjenlas a las chicas jugar, denle la canchita, quieren venir, y no se piensa en generar las condiciones para que sea algo más que una cuestión meramente recreativa. Exacto, sí, sí, tal cual. Y justamente mencionaste el tema de las áreas de género, que es, creo, a donde va a apuntar mi próximo informe. Así que ya que te tengo acá, te pregunto, ¿cuál es o qué importancia le das vos a la, si bien lo mencionaste hace un rato, pero qué funciones crees que tienen que cumplir las áreas de género dentro de los clubes y por qué es tan importante que los clubes tengan un área de género? A ver, está claro que el fútbol, hablo del fútbol porque está claro que los clubes son mucho más que el fútbol y que tienen otras disciplinas, pero estamos en Argentina y el fútbol es el deporte popular por excelencia y el que manda. eh, y siempre históricamente ha sido un espacio muy masculinizado, muy machista, con eh, pensamientos muy ligados a las necesidades y las inquietudes de los varones y siempre las mujeres históricamente hemos quedado de lado en esos espacios, eh, no tenemos espacios para la toma de decisión, entonces siempre la mirada que prevalece es la de los varones. Y estamos en un camino de cambios en este país. Afortunadamente, el movimiento de mujeres ha generado una conciencia muy grande, sobre todo en los últimos años, de los 10 últimos años, 5 con mucha más fuerza hacia acá. Y esto es algo que atraviesa a toda la sociedad y los clubes no pueden quedar afuera. Eh, Durante mucho tiempo se han producido situaciones que pasaban nomás y que hoy ya
ya no pasan sin un cuestionamiento aún mayor, y me refiero a estos casos que hemos visto en los últimos tiempos de jugadores acusados de violencia de género, que antes eran tomados como cuestiones de la vida personal y privada de cada uno, y hoy sabemos que no hay nada privado en eso, sabemos, como dice la frase, que lo personal es político, y que un jugador sea acusado de violencia de género no es algo privado, sino que hace a una cultura, y a una cultura que posibilita este tipo de comportamientos y de violencias. Entonces, que las áreas de género hoy estén trabajando dentro de los clubes, que estemos tratando de cambiar la mentalidad, de generar conciencia respecto de la necesidad de incluir a las mujeres y a las diversidades adentro de las instituciones, y de fomentar el respeto y el acceso igualitario, y garantizar el acceso igualitario a la práctica deportiva de todas las identidades. Eso es algo que se va a lograr solo si se privilegia el trabajo de estas áreas de género, que creo que son importantísimas, y celebro que cada vez más clubes las tengan. Lo mismo que los protocolos para prevenir y también para sancionar la violencia de género. Dani, ¿cuál fue la nota que más disfrutaste hacer? Yo, como te decía hoy, leo mucho tus artículos, varían mucho, tocas muchos temas. ¿Cuál fue la que más disfrutaste hacer, la que más te gustó? Uy, que es una pregunta muy difícil, la verdad, porque me pasa últimamente que, como te decía al principio de la nota, como me puedo dar el lujo o tengo el privilegio de escribir de los temas que me gustan, eh, todo lo que abordo lo hago desde la admiración del personaje, o desde la curiosidad que me genera, o desde la creencia que yo tengo de que esa temática es importante y tiene que ser difundida. Mira, este año una nota que, por ejemplo, a mí me gustó mucho fue una que publiqué el 14 de febrero, el día de San Valentín, que era con tres parejas de jugadoras de fútbol. Porque lo que hablábamos hace poquito, los clubes siguen siendo espacios muy machistas, muy homofóbicos, muy transfóbicos, lo vimos con el caso de Mara Gómez también en Villa San Carlos. Entonces también me parecía interesante contar historias desde otro lado para visibilizar, y por eso le agradezco a las jugadoras que se prestaron en su momento y que dieron su testimonio, a Cande Cejas y Pepi Piazza, a Loli Brigatti y Sofi Giannini, a Flor Fernández y a Justina Morcillo de River, que contaron sus historias de amor, sus historias de lucha, sus historias de visibilización en el mundo del deporte. Y después creo que una que también me marcó mucho, y fue una de las que también como que hizo un quiebre para mí a la hora de decir, bueno, voy a escribir de fútbol femenino con seriedad y regularmente, que fue una que escribí a la madrugada después de que Argentina le ganó a Panamá acá en la cancha de Arsenal por el repechaje para el Mundial. La escribí a la madrugada, y todavía con la emoción a flor de piel sobre lo que había visto, lo que había sido ver ese estadio lleno de mujeres alentando a otras mujeres, en el que la cancha se hubiese convertido también en un espacio de militancia, y los pañuelos verdes y todo lo que se vivió esa jornada para mí fue muy movilizante, y creo que esa nota que escribí ese día después, no recuerdo exactamente el título, pero era algo así como el día que las mujeres reclamaron el fútbol como propio, una cosa así, y para mí esta también es una nota que recuerdo mucho. Eso también te quería preguntar con respecto al feminismo, el movimiento feminista y lo que creció en los últimos años fue fundamental también para lograr lo que se está logrando en el fútbol, empoderar a las mujeres, entender que todos los espacios nos pertenecen, no es que nos pertenecen, sino que tenemos el derecho de poder estar en los espacios que querramos. Y por ahí mucho se cuestiona, de hecho, Avellaneda fue uno de los que dijo que no había que como que mezclar las ideologías con el fútbol cuando hoy lo dijiste también y todo es político en esta vida.
Sí, es que yo no concibo el deporte si no es atravesado por la cultura, por lo social, por lo político. Digo, a mí hace ya mucho tiempo que dejó de interesarme, va, no creo que nunca me haya interesado contar el deporte como un mero resultado. Digo, para mí el deporte no es si Boca le ganó 2-1 a Lanús solamente. Obvio que tenemos que contar eso, pero también está atravesado por un montón de otras cuestiones y bueno, la lucha del movimiento de mujeres era imposible que no llegara al mundo del fútbol, porque se está llevando por delante todo en el buen sentido de la frase, ¿no? Las mujeres siempre estuvimos en el fútbol, jugando, bueno, Aye mejor que nadie lo sabe con su libro Qué jugadora y esa investigación que hizo respecto de la presencia de las mujeres en el juego. Estuvimos como hinchas de siempre en la cancha. Yo voy a la cancha desde que tengo uso de razón. Mi papá me llevó siempre. Yo Igual. no tengo idea cómo fue la primera vez que fui a la cancha, porque voy desde bebé prácticamente y fui siempre. Y, y no, digo, y no soy yo, y miro a mi alrededor y hay un montón de mujeres y cada vez somos más. Y afortunadamente también cada vez son más las que se están metiendo en los espacios de toma de decisiones, en las dirigencias. Entonces ya no podemos estar invisibilizadas. Siempre estuvimos ahí, pero nuestra palabra o nuestra presencia o nuestras acciones valieron menos, como lamentablemente siempre valieron menos en toda la sociedad lo que hacen las mujeres, pero de a poquito con la fuerza del movimiento feminista también estamos alzando la voz en esos espacios. Dani, ¿te queda algún entrevistado o alguna nota en específica que sueñes hacer y que todavía no pudiste realizarla? ¿Entrevistado o entrevistada? ¿Por ahí algún personaje que te gustaría poder tener un mano a mano? Sí, un montonazo. Si me decís ahora, se me viene a la cabeza un montón y si vamos a soñar en grande, eh, porque más allá de que me especializo en fútbol femenino, soy muy fanática del tenis y algún día me encantaría entrevistar a Roger Federer, si es posible, si me está escuchando, si está del otro lado, eh, o alguien que tenga el contacto. Ahora lo vamos a Eh, etiquetar para que lo vea. dale. No, me encantaría. Y después, sí, obvio, en el mundo del fútbol creo que ponele a hablar con Marcelo Gallardo una buena charla de fútbol, creo que sería un gran sueño. Y bueno, a nivel internacional, creo que a esta altura eh, Megan Rapinoe es una referencia para todas las periodistas y a quien no le gustaría tener una horita con ella para charlar de todo. Y bueno, justamente vos que tuviste la posibilidad de ver un partido de Estados Unidos, ¿estuviste en la zona mixta también? ¿No pudiste entrevistar a ninguna? ¿O si lograste alguna nota? No. Bueno, yo el año pasado estuve allá porque me fui con una beca durante un mes a Estados Unidos. Me fui con 50 periodistas deportivas, mujeres de todo el mundo. Y cuando me seleccionaron para la beca, lo primero que pensé es, bueno, me voy a Estados Unidos, me voy con 50 periodistas deportivas, es obvio que vamos a entrevistar a Megan Rapinoe allá. No sé por qué tenía eso en mi cabeza, y bueno, no, pero por ejemplo, bueno, ahora que me preguntas eso, me acuerdo cuando fue el partido en el Mundial de Francia, de Argentina e Inglaterra, por ejemplo, creo que era Anunca Fuchs, que estaba ahí loca porque, por ejemplo, nos había pasado cerca a Lucy Bronze y se moría por entrevistarla. Y es verdad, como que después tomás dimensión de personalidades de las que pude estar cerca en el Mundial de Francia. Es una locura. Pero bueno, sí, ¿por qué no soñar con que algún día se debe tener un mano a mano o un par de preguntitas con estas figuras? Claro, sí.
Bueno, ahora me imagino estás planeando Australia-Nueva Zelanda para 2023. Y vamos a ver cómo está el dólar para el 2023, cómo está el coronavirus para el 2023. Ay, no, por Eh, favor, que no siga hasta 2023. No, no, no. no, por favor, que no siga hasta dentro de un mes, ni siquiera, pero sí, obvio, claro que estoy pensando en eso. Y cuando empezaron a surgir las candidaturas, que en un principio se había presentado Argentina, que después eso se diluyó, Argentina bajó la candidatura, pero cuando quedaron Colombia, en un momento, bueno, también estuvo Brasil, cuando quedaron Colombia y Australia y Nueva Zelanda, era por Sí, favor que fuera en Colombia, porque estamos acá cerquita, porque no hay manera de no ir. Y bueno, ahora que nos queda allá del otro lado del mundo, vamos a ver en qué estamos para este momento, pero está más que claro que están puestas todas las fichas para que Argentina clasifique y para poder ir a hacer la cobertura, obvio. claro, obvio. Y si no hacer fuerza también por una Copa América en Argentina, por lo menos. Sí, bueno, ahora la AFA se postuló para todas las competiciones habidas y por haber del fútbol femenino. Eh, Tuvimos hasta hace poquito, en marzo, el Sudamericano Sub-20, que no se pudo terminar por el tema de la pandemia. Se lo propuso para la Copa Libertadores del 2021, se propuso para la Copa América también. Y bueno, ojalá, ¿por qué no? Sería una gran oportunidad. Yo hace poquito hablaba con Estefanía Maggiolini, que es la ayudante de campo de la Sub-17 de Uruguay, y ella me contaba que a partir del Mundial Sub-17 femenino, que se realizó en Uruguay en el 2018, que fue un antes y un después en la disciplina, que marcó un quiebre porque de repente la sociedad se dio cuenta de que las mujeres jugaban al fútbol, de que había jóvenes jugando al fútbol y a nivel social generó otra visibilidad y un montón de Claro. cosas positivas que hicieron que hoy Uruguay tenga un desarrollo bastante grande, sobre todo a nivel de inferiores y juveniles. Así que la verdad es que organizar esos torneos continentales o internacionales es muy importante. Dani, nos quedan 2 minutos, creo, para que se termine el vivo. Se pasó volando, así que lo último que te quiero pedir es, bueno, primero agradecerte, obviamente, por haberte tomado el tiempo para tener esta charla. Y lo último que te quiero pedir, que se lo pido a todas las colegas, es que nos dejes algún mensaje, ¿no? Para todas las mujeres que decidimos ser periodistas. Bueno, gracias a vos, Bren, la verdad, por el espacio. Me encantó la charla, estuvo súper divertida. Y bueno, un mensaje, la verdad, métanse en este mundo, no tengan miedo, no piensen que es un mundo de varones o que no vamos a tener espacio. Cuantas más seamos y más luchemos, más nos capacitemos, más nos formemos y más ejercitemos esta perspectiva de género y esta cuestión analítica de la que hablábamos para abordar la cuestión del deporte y del fútbol, mejor va a ser para lograr un periodismo de calidad y coberturas sensibles, responsables y con compromiso, que es lo que no abunda en el periodismo hoy. Así que creo que ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Nati. Dani, Nati, te dije, te estoy cambiando el nombre. Muchas gracias, Dani, ¿eh? Voy a seguir leyendo todos tus artículos. Gracias, 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 Bren, y nos vemos. Un beso enorme. Te mando un beso, gracias. Bueno, ahí veíamos entonces la nota con Dani Lichinicer, una genia, una gran periodista con un gran recorrido. Les recomiendo a todos, si quieren informarse de verdad sobre fútbol femenino, lean a Daniela en Infobae, tiene unos artículos muy buenos, una perspectiva muy grande y muy interesante sobre la disciplina y sobre otras disciplinas también, por supuesto. Así que es una gran periodista, síganla y síganme acompañando a mí en los próximos videos. Les mando un beso.